Buenos días, hermanos. Por favor, pongámonos en pie y vamos a leer el pasaje a estudiar en esta mañana. Vamos a Romanos capítulo 3 y aún vamos a leer desde antes de él. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8 de Romanos capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Sentémonos, por favor. Mis hermanos, la porción de la escritura que leímos, capítulo 3, versículo del 1 al 8, de la epístola que escribe el apóstol Pablo a los creyentes de la ciudad de Roma, se halla ubicada, y es importante siempre entender el contexto donde se halle ubicado el texto a estudiar. Esta porción de Romanos 3, versículo 1 al 8, se halla ubicado dentro de la epístola en una sección que va desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20. Una sección donde el apóstol Pablo está interesado en mostrarle a todos los hombres, tanto judíos como griegos, que era la distinción o la separación del siglo I en torno a el mundo y sus creencias, tanto el judío como el griego, que todos ellos están necesitados del bendito evangelio de Dios, del bendito evangelio de la justificación por la fe en la sola persona del Señor Jesucristo, porque todos se hallan bajo la ira de Dios. Es más, y como a modo de mostrar cuál es la intención de Pablo en esta sección de la epístola, que vuelvo y repito y he sido reiterativo en ello, va del capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20. Para poder ver cuál es la intención del apóstol Pablo en esta sección, vayamos al capítulo 3 y leamos el versículo 9, que será estudiado la próxima semana si es la voluntad del Señor. Pero para mostrar cuál es la intención del apóstol Pablo. En el versículo 9 el apóstol Pablo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando como un judío, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esa es la intención del apóstol Pablo en esta sección de la epístola donde se halla el texto a estudiar en esta mañana y donde hemos leído los primeros 8 versículos del capítulo 3. Ahora, en medio de esta sección, en este versículo 1 al versículo 8 del capítulo 3, digámoslo así, que Pablo se ha tomado, ha hecho un paréntesis en la exposición que está haciendo en torno a mostrar que tanto gentiles como judíos se hallan bajo la ira de Dios. El versículo 1 al 8 es casi que un paréntesis que hace el apóstol Pablo en esa intención, porque a través de estos versículos el apóstol Pablo va a responder objeciones que comúnmente cuando él llegaba a una ciudad, a una población donde había una comunidad judía, se levantaban cuando él predicaba el bendito evangelio de Dios. Cuando predicaba que el hombre solamente puede ser salvo a depositar su existencia, su vida en la persona del Señor Jesucristo. Pablo estaba acostumbrado de que se levantaban objeciones comunes cuando él predicaba el evangelio del Señor. La semana pasada vimos que el apóstol Pablo era odiado en gran manera por sus connacionales. Y quiero ahondar un poco al inicio de esta enseñanza en mostrar el porqué de ese odio hacia Pablo de parte de sus hermanos en sangre, sus hermanos judíos, sus connacionales. La semana pasada habíamos visto, para tocar un poco esto, el
capítulo 21 del libro de los Hechos, en el versículo 28, donde se da una expresión de un judío hacia Pablo que nos permitía entender un poco de qué se acusaba al apóstol Pablo y por qué era tan odiado por sus connacionales judíos. ¿Por qué quiero, y vamos yendo a Hechos 21, 28, por qué quiero iniciar con este punto? Porque la semana pasada vimos las dos primeras objeciones y como voy a reiterar un poco más adelante, estas tenían unas bases que digamos que había que responder ante las cuestiones que el judío promedio se preguntaba cuando Pablo exponía el Evangelio. Pero las dos objeciones, que básicamente es una que vamos a ver en esta mañana, da un paso más allá de preguntas, digámoslo así, válidas que se podían llegar a hacer, sino que hoy vamos a ver una objeción que pasa al campo de la blasfemia. Entonces necesito que primero veamos por qué era tan odiado el apóstol Pablo, por qué para el judío es tan odiado la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Posicionados en Hechos capítulo 21, versículo 28, veíamos la semana pasada y voy a reiterar ahora, que cuando Pablo llega a Jerusalén después de su tercer viaje misionero, este es el concepto que se tenía en torno al apóstol Pablo de parte de los habitantes de Jerusalén. Dando voces, un hombre dijo, apuntando hacia el apóstol Pablo: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre, hablando acerca del apóstol Pablo, que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar, hablando del templo. Básicamente podemos ver en ese versículo esos tres aspectos de acusación que se daban en torno al apóstol Pablo de parte de los judíos. Los judíos decían que Pablo enseñaba en contra del pueblo, enseñaba en contra de la ley de Dios y enseñaba en contra del templo. Esos son los aspectos que vemos que se presentan en ese versículo 28. Ahora, de una forma u otra, esa acusación que hacían los judíos en torno a Pablo no estaba libre de algunos aspectos que eran verdaderos. ¿En qué sentido? En este sentido. En el sentido que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo enseña que la salvación no es exclusiva de los judíos, sino para todo aquel que cree en la persona y obra de Jesús. De esa manera, el judío se sentía ofendido porque, como hemos visto a lo largo, no solo la exposición de la epístola a los romanos, sino de todas las predicaciones, el judío era un ser orgulloso de su relación exclusiva, supuestamente, de Dios con el pueblo judío. Así que cuando Pablo enseñaba que la salvación no era exclusiva de ellos, afectaba el orgullo judío y por eso ellos decían que enseñaba en contra del pueblo. También el Evangelio del Señor Jesucristo, la justificación por la fe, enseñaba que nadie sería justificado por las obras de la ley, que no hay capacidad del hombre de poder cumplir la voluntad de Dios perfectamente y que la única manera de ser salvo es depositando la fe en la persona del Señor Jesucristo. De esa manera los judíos entonces decían que Pablo enseñaba en contra de la ley. Y también podemos ver, no solo por las palabras del apóstol Pablo, sino aún por las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que el templo ya no es el lugar exclusivo donde se adoraba a Dios, sino que Dios, siendo espíritu y la salvación dada a cualquiera que se aferre a los pies de Jesús, entonces ya no era un lugar exclusivo donde adorar, y por eso los judíos decían que Pablo enseñaba en contra del templo. Sin lugar a dudas, el apóstol Pablo era odiado por sus connacionales, era odiado por los judíos, porque les quitaba el exclusivismo en la predicación del Evangelio que hacía el apóstol Pablo, les quitaba el exclusivismo que ellos habían formado en torno a su relación con Dios, porque les decía que en torno al juicio de Dios, tanto judíos como gentiles se hallaban en la misma condición, y porque desvirtuaba el camino de justificación. Cuando hablo de justificación, hablo de la capacidad del hombre de ser, o más bien la forma en que el hombre debe ser aprobado por Dios. Pablo desvirtuaba ese camino que el judío había formado en cómo supuestamente era aprobado por Dios. Ellos enseñaban que era a través del cumplimiento de la ley. Pablo desvirtuaba ese camino. Es por eso el odio entonces
en torno al apóstol Pablo y a cualquiera que predicara el evangelio del Señor Jesucristo. Vemos cómo los judíos lapidan a Esteban porque Esteban expone las consecuencias de su fe y la necesidad de Cristo. Vemos también cómo llevan a la muerte al Señor Jesucristo. Cualquiera que predicase el evangelio del Señor Jesucristo era odiado por los judíos, y Pablo en este caso no era la excepción. Es más, quiero que vayamos al capítulo 24 de Hechos, versículo 5, para que veamos aún las expresiones tremendas que tenían en contra del apóstol Pablo. Hablando del apóstol Pablo, dice: porque hemos hallado que este hombre es, ¿qué? Dice Reina Valera, una plaga. Literalmente dice, este hombre es una peste. De esa manera hablaban del apóstol Pablo. Dice, y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Así que, sin lugar a dudas, Pablo era odiado por los judíos por la predicación del bendito evangelio del Señor Jesucristo. Vuelvo y reitero, ¿qué quise hacer con esto? Yo quiero que veamos el grado de odio que se tenía hacia el evangelio del Señor Jesucristo, porque la semana pasada vimos las dos primeras objeciones que el apóstol Pablo comúnmente tenía que responder ante la predicación del evangelio. La primera objeción que vimos la semana pasada que el apóstol Pablo responde es que decían los enemigos del apóstol Pablo, los judíos, que Pablo enseñaba que no había ningún grado mejor de ser judío o ser un gentil, de que realmente no había ningún privilegio ser un judío o un gentil, y que Pablo enseñaba esto. A lo que responde el apóstol Pablo, como vimos la semana pasada, que por el contrario, el judío había tenido el privilegio de ser receptores de la bendita palabra del Señor. Ahora, la diferencia es que ser receptores de los beneficios de Dios no los excluía del juicio de Dios, sino por el contrario, les creaba una mayor responsabilidad frente a lo que Dios enseñaba a través de su bendita palabra. Y los judíos habían despreciado el mensaje de las Escrituras, las cuales debían haberlos llevado al arrepentimiento a los pies del Señor Jesucristo. Es más, regresando una vez más a Romanos capítulo 3, y si nos devolvemos un poco al capítulo 2, versículo 5, que ya estudiamos tiempo atrás, Pablo se expresa de esta manera para mostrar qué fue lo que sucedió con el no aprovechar de parte del judío esas riquezas maravillosas que Dios les había dado. En el versículo 5 del capítulo 2, Pablo dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ellos habían sido receptores de grandes privilegios de parte de Dios, pero ser receptores de grandes privilegios de parte de Dios no los excluía del juicio de Dios, sino que aún aumentaba su responsabilidad en torno a él. Ahora, otra objeción que vimos que Pablo tiene que responder y que vimos la semana pasada es que en torno a lo que Pablo ha dicho con esa respuesta a la primera objeción, muchos decían, ok, entonces Pablo lo que está enseñando es que las promesas de Dios, la palabra de Dios varía según la fidelidad o infidelidad de su pueblo. Pablo lo que estás enseñando es que Dios es mutable en torno a sus propósitos. A lo que Pablo tiene que corregir y direccionar, que Dios es fiel a sus propósitos, pero que su fidelidad no se basa en torno a la salvación de su pueblo primariamente, sino que su fidelidad se basa primariamente en torno a que cumple su palabra. Y al ser fiel a que cumple su palabra, entonces aquellos que han despreciado el medio que Dios ha dado para que el hombre sea salvo, en este caso, como lo fueron los judíos, recibirán entonces plenamente el juicio de Dios y su condenación. Es más, nosotros encontramos en Juan capítulo 3, versículo 18, voy a leerlo, dice: una verdad implícita para todos los hombres, hablando de Cristo, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito
hijo de Dios. Así que Pablo, respondiendo a esa segunda objeción de que entonces Dios cambia en torno al si el pueblo es fiel o no es fiel en torno a sus propósitos, Pablo muestra, no, Dios es invariable, Dios es fiel en torno a sus propósitos, y precisamente como es fiel a su palabra, aquellos que han rechazado la salvación a través de la promesa del bendito Mesías serán receptores entonces del juicio de Dios, cambiando totalmente el concepto de fidelidad que tenían los judíos, porque los judíos asumían que la fidelidad de Dios estaba supeditada a la salvación de ellos. Ahora, esas son las dos objeciones que vimos que Pablo responde y vimos la semana pasada. Pero hacia el final de la segunda respuesta, en torno a esa segunda objeción, el apóstol Pablo ha hecho algo. El apóstol Pablo ha mostrado el contraste de la fidelidad de Dios versus la infidelidad de los judíos. Eso es lo que ha hecho el apóstol Pablo. Ha mostrado el contraste de la justicia de Dios en torno a la pecaminosidad de los judíos. Y al hacer ese contraste de la justicia y fidelidad de Dios en torno a la condición pecaminosa e infiel del judío, la fidelidad y el carácter y la naturaleza de Dios ha sido resaltada en gran manera. Para hacer esto, el apóstol Pablo, como vimos la semana pasada, ha traído como testigo a las Escrituras. Y en el versículo 4 de Romanos capítulo 3, hacia el final, dice, como está escrito, y trae las palabras del rey David, que escribe en el Salmo 51, un salmo donde David, arrepentido de su pecado con Betsabé, que lo llevó al adulterio, al asesinato, expresa lo siguiente, y quiero que me acompañen a Salmos capítulo 51, versículo 4, para encontrar directamente de a dónde Pablo trae esta expresión de David, que se ve reflejado en Romanos 3, versículo 4. Pablo trae esta expresión de David, que encontramos en Salmos capítulo 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado, declara David, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pablo, el apóstol Pablo, recoge estas palabras de David y las da como soporte en torno a que la infidelidad del judío ha hecho resaltar la justicia de Dios, la fidelidad de Dios. David, en esa expresión que encontramos en el Salmo 51:4, tiene la intención de mostrar la pureza, rectitud, majestuosidad de Dios al juzgar su pecado, lo cual se contrasta con la infidelidad propia de David y su pecaminosidad. Ese es el contraste que David hace y que Pablo toma para mostrar también el contraste de la fidelidad de Dios a su palabra y la infidelidad del pueblo ante las palabras de Dios, ante la promesa de Dios. El apóstol Pablo acentúa ese contraste en el versículo 4 cuando dice de Romanos 3, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y este es el punto, y este es el principio que es muy importante entenderlo antes de estudiar la objeción que vamos a ver en esta mañana. La fidelidad y justicia de Dios brilla, resalta ante la infidelidad y pecaminosidad del hombre. Como cuando una joya preciosa, usted va a comprar una joya preciosa y salen y le muestran la joya preciosa sobre un paño negro. Lo hacen a propósito para que la belleza de la joya resalte. De la misma manera, cuando se contrasta el estado pecaminoso o infiel del hombre versus la naturaleza perfecta de Dios, la naturaleza perfecta de Dios se exalta en gran manera. Este principio, ese que acabo de nombrar, es el que presenta Pablo entonces en el versículo 4 y que David ha expresado en el Salmo 51. Ahora, ese principio, vuelvo y lo repito, la naturaleza divina de Dios, su santidad, su justicia, se resalta cuando es contrastada con la infidelidad y pecaminosidad de la naturaleza humana. Ese principio lo va a utilizar el contradictorio
contradictor judío que Pablo ha traído en medio de la conversación. Recuerdan que Pablo está escribiendo en una forma que se llama diatriba, que es donde involucra un debate en medio de sus escritos. Pablo ha utilizado esa escritura en medio de su exposición. Pues aquí ese principio va a utilizarlo el contradictor judío para poner en tela de juicio las enseñanzas del apóstol Pablo, para poner en tela de juicio la verdad del evangelio. Ahora, lo tremendo es que ese contradictor judío va a utilizar ese principio de una manera blasfema. Así que, haciendo la enseñanza y guiado por la verdad de las Escrituras y por la luz del Espíritu Santo, antes de entrar a ver la posición blasfema de ese debatiente judío en medio de lo que está exponiendo Pablo, yo quise resaltar el principio, porque es un principio verdadero. ¿Cuál? Vuelvo y lo repito, y quiero que vayamos y lo veamos un poco más a fondo antes de entrar a ver cómo lo mal utiliza, cómo lo tergiversa el opositor judío que Pablo trae en su exposición. Quiero que veamos ese principio de que cuando el hombre es consciente de las perfecciones y santidad de Dios, le resulta claro cuál es su verdadera condición. Porque ese principio lo va a utilizar el contradictor judío, pero de una manera tergiversada. Pero quiero centrarme en el principio antes de ver eso. El hombre comúnmente, ahora, antes de iniciar la escuela dominical, nuestro hermano Fernando nos contaba un caso de que él, cuando habla con otra persona cristiana, dice: yo soy un miserable pecador. Esa es una correcta expresión de quienes somos sin Cristo. Ahora, esta otra persona le decía: no, tú te das látigo muy duro. No, lo que sucede es que el hombre en su estado natural se considera puro a sí mismo, pero cuando está en torno a la presencia gloriosa de Dios, se hace muy claro el estado miserable, pecaminoso en la que nos hallamos los hombres. Y quiero que veamos, tú lo anotas, yo voy a leerte 3 pasajes bíblicos donde la escritura que los judíos tenían y que atesoraban supuestamente, lo expresan de esa manera. En Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5, podemos ver cómo el profeta es consciente de su estado cuando está en la presencia del Santísimo. En Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5 dice: en el año que murió el rey Uzías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, dice Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Voy a abordar otros 2 textos, pero el principio que encontramos en las Escrituras es que cuando el hombre está frente a la gloriosa presencia de Dios, hay un contraste que hace claramente visible cuál es la condición miserable de los hombres. Así también lo experimentó, por ejemplo, Pedro. Pedro, cuando ve la gloria del Señor Jesucristo a través de una de sus manifestaciones gloriosas, expresa lo siguiente en Lucas 5:8. Viendo la naturaleza gloriosa aún en medio de la persona del Señor Jesucristo en su estado de humillación, dice: viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Estos son solo 2 ejemplos de un principio que encontramos en las Escrituras. Cuando la gloriosa presencia de Dios es manifiesta en la vida de un hombre, se hace consciente del estado miserable en el cual se halla el hombre. Voy a traer a Calvino en varias ocasiones en medio de esta enseñanza. Calvino decía: es verdad que nadie llega jamás a adquirir un claro conocimiento de sí mismo si no ha contemplado el rostro de Dios y no se ha percatado de cómo Dios lo ve.
El orgullo que está arraigado en nosotros nos conduce a considerarnos justos y honestos, sabios y santos, hasta que hayamos sido convencidos por los irrefutables argumentos de nuestra injusticia, de nuestras faltas, de nuestra necedad y de nuestra impureza. Esta convicción no se da mientras nos contemplamos únicamente a nosotros mismos, sino a Dios, de quien brota la única regla con la que debemos medirnos y la que debe regirlo todo. Los hombres nunca experimentarán el sentimiento de su pobreza con tanta intensidad como cuando se ven comparados con la majestad de Dios. El hombre realmente conoce su condición cuando la luz poderosa de la santidad de Dios revela su miserable condición. Y aquí vamos una vez más entonces a Romanos 3. Así, de la misma manera, la majestuosidad de Dios es claramente percibida y exaltada cuando los hombres ven la distancia que hay entre nuestra pecaminosidad y su gloriosa majestad. Y ese es el principio que Pablo ha traído hacia el final del versículo 4, que ha respaldado con las palabras del rey David. Pero ese es el principio que el contradictor judío ahora va a utilizar para ir en contra de la enseñanza de la salvación por la sola fe en la persona del Señor Jesucristo. Esta contradicción, esta objeción, como dije al principio, no entra en el campo de la pregunta que hay que responder, sino que muy peligrosamente entra en el campo de la blasfemia. Versículo 5, entendiendo entonces lo que está sucediendo y el principio a ser tergiversado. Habla el contradictor judío en la forma en que el apóstol Pablo viene hablando o tratando el texto. Dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice el apóstol Pablo. Un antiguo teólogo expresó estas palabras de la siguiente manera: Aunque este sea un paréntesis del asunto principal que Pablo viene tratando, como he dicho yo, sin embargo, era preciso que el apóstol la intercalase a fin de que no pareciera que él mismo hubiera dado a los perversos ocasión de murmurar cuando él lo sabía. Ellos buscaban tal cosa por sí mismos, pues sabido es que los tales espiaban por todas partes para encontrar algo que difamar al evangelio, y tenían en el testimonio de David un motivo para calumniar de la siguiente manera: si Dios no pide de los hombres sino el ser glorificado por ellos, ¿por qué le castiga cuando han pecado, puesto que con su pecado le glorifican? Ciertamente es injusto Dios si se enoja por ser glorificado. Es muy importante que entiendan cuál es la tergiversación que está haciendo aquí el opositor judío. Por eso voy a parafrasearlo de dos maneras más, el versículo 5. Otra forma de parafrasear ese versículo 5 sería así: pues si ya que el pecado manifiesta la justicia de Dios, ese es un principio que vimos que está en toda la Escritura, pues entonces no deberíamos ser objetos de su ira. Hendrickson, el comentarista bíblico, lo parafrasea de esta manera: en base a tu doctrina, Pablo, de la justificación por la sola fe, y visto que la injusticia del hombre hace resaltar en mayor relieve la justicia de Dios, ¿no debería sentirse feliz el Todopoderoso respecto a esta circunstancia? ¿No es Él injusto cuando en lugar de ello derrama su ira sobre el hombre? No sé si se ha entendido cuál es el argumento del contradictor judío. Ante un principio verdadero, él, odiando el evangelio, la justificación, ser aprobados por Dios solo a través de depositar nuestra existencia en la persona del Señor Jesucristo, entonces dice: ¿sabes qué, Pablo? Lo que tú enseñas es entonces que pequemos, para que entonces la justicia de Dios sea glorificada, porque siempre va a estar ese contraste allí presente. Pablo rechaza esta suposición que tiene un sabor irónico, y lo hace casi que pidiendo perdón al lector por expresarse tan insolentemente. Miren que él dice en un paréntesis final del versículo 5: habló como hombre. Ni por un instante pienses que esto surge de mi boca.
Lo que estoy haciendo es mostrando cómo se tergiversa la enseñanza de la bendita gracia de Dios, de la bendita salvación por la gracia de Dios. Es como si Pablo expresase: este pensamiento es característicamente humano en su necedad y debilidad. Mis hermanos, el hombre que no se doblega ante la verdad divina es propenso a expresarse de forma blasfema ante ella. Y esto es algo que voy a traer en la aplicación hacia el final de esta enseñanza, pero voy a puntualizarlo aún aquí en medio de la exposición de lo que está sucediendo en el texto. El hombre que no se sienta frente a la Escritura teniendo la presuposición, es decir, sabiendo que ella es la bendita palabra de Dios, sino que se sienta de una manera crítica a leerla, es muy propenso a tergiversarla y a expresarse de forma blasfema ante ella. Cuando el hombre se sienta a leer la Biblia de una manera crítica, es impulsado por la soberbia de su razón a formular expresiones como esta, lógicas, pero absurdas ante la naturaleza divina. Pablo responde de la siguiente manera en el versículo 6 a esa tergiversación de ese principio que la Escritura enseña. Pablo una vez más utiliza en ninguna manera, que como vimos la semana pasada, es una traducción pobre de nuestro idioma. Básicamente es: ni lo pienses, ni te atrevas a pensarlo. ¿Cómo puedes expresarte así? Es más o menos lo que trata de decir la palabra en griego, que nuestra versión traduce en ninguna manera. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Calvino dice: para rebatir esta blasfemia, Pablo no responde directamente a la objeción, sino que comienza por manifestar desagrado y horror para que no parezca que la religión cristiana gana algo con tales absurdos. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Es maravilloso, y ya voy a explicar por qué me voy a expresar de esta manera. Es maravilloso la sabiduría que le da el Espíritu Santo al apóstol Pablo. Porque ¿sabes qué hace Pablo para responder a esa afirmación absurda, a esa afirmación que tergiversaba un principio bíblico? Lo que hace Pablo es traer otro principio bíblico. Un principio bíblico, cuando hablo de principio bíblico, son verdades claramente expuestas en las Escrituras. Pablo trae un principio bíblico que los judíos aceptaban. ¿Cuál? Los judíos enseñaban una y otra vez que en el día final Dios juzgaría a los hombres y los únicos que serían salvos serían los judíos y que los demás serían condenados. Pablo trae eso que los judíos enseñaban para mostrar lo inconsecuente de la posición entonces que están tomando. Lo que hace Pablo es mostrar que según el raciocinio, entre comillas, astuto que han colocado los judíos, el contradictor, han ido en contra de una verdad que han proclamado continuamente, que Dios juzgará al mundo en el día final. Si lo que ellos estaban tratando de argumentar es cierto, entonces incluso los gentiles no pueden ser juzgados, pues el pecado del judío exalta la justicia de Dios también como el pecado del gentil. Pablo desvirtúa, haciendo esta pregunta que posiblemente pasamos muy rápido, desvirtúa todo el concepto expresado en el versículo 5 y les muestra la inconsistencia de su misma posición. Dios es justo, es una verdad que enseña toda la Escritura. Todo lo que Él hace es recto. Ese es el principio que trae el apóstol Pablo para responder a la insolente insinuación de su contradictor. El teólogo Wayne Grudem, teólogo contemporáneo, define el atributo de la justicia o rectitud de Dios de la siguiente manera. Escucha. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Las escrituras que los judíos tanto decían amar, así lo enseñaban y ellos lo conocían. Por ejemplo, Abraham, hablando de Dios, dice lo siguiente cuando intercede por su sobrino Lot y su familia. Voy a leer el pasaje y después doy el pasaje bíblico para que tú lo anotes. Abraham dice de Dios, intercediendo por Lot y su familia: lejos de ti el hacer tal
que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y hablando de Dios, Abraham dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Claro que sí, los judíos lo sabían. Moisés dice de Dios, eso anterior está en Génesis 18:25. Moisés dice de Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Eso está en Deuteronomio 3:24. Ahora, Dios dice de sí mismo, yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Eso está en Isaías 45:19. Debido a que Dios es justo, que ese era un principio que el judío entendía, es necesario que trate a las personas conforme a lo que se merecen. Así que es necesario que Dios castigue el pecado, porque el pecado no merece recompensa, es malo y merece castigo. Así que la posición que han traído los judíos, el contradictor judío en el versículo 5 es absurda, y el apóstol Pablo se los hace ver como absurda. Francisco Lacueva, teólogo español ya muerto, colocando una ilustración de lo ridículo de la posición que encontramos en el versículo 5 de la objeción que traía el judío, dice lo siguiente como ilustración. El que una persona brille por su mansedumbre no otorga a otros el derecho de darle puñetazos y puntapiés con la excusa de que así brilla más su mansedumbre. Así que lo que ha hecho Pablo, como vimos la semana pasada, en torno a esa bendita sabiduría que le daba el Espíritu Santo, lo que ha hecho el apóstol Pablo una vez más es que ha desvirtuado esa objeción absurda, blasfema, que podía levantarse de parte de los judíos, y al hacerlo les ha mostrado que han ido en contra de lo que ellos mismos sabían y proclamaban. Y eso los dejaba aún en una peor posición ante Dios para aquel día de la ira. Pero el contradictor judío es algo bien complejo. No se queda quieto. Y en su furia vuelve a ir en contra del apóstol Pablo. Y al hacerlo, entra en un terreno aún más blasfemo. Versículo 7. Ahora, permíteme leerte el versículo 7 y 8 sin nombrar el paréntesis que encontramos en Reina Valera. Porque el paréntesis debemos leerlo casi que después de la expresión del contradictor. El contradictor entonces con mayor furia diría, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿porque aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Pablo dice que así se habla de él y de los otros que enseñan el Evangelio, como se nos calumnia, dice Pablo, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos. Este contradictor habla como si Pablo, al enseñar que una persona era salva por la gracia de Dios, no por obra alguna que hiciese, Pablo habla como si esa persona dijera, ¿sabes, Pablo? Tú estás enseñando lo siguiente. Más o menos así, Pablo, es tu enseñanza. Adelante, peca hasta que estés satisfecho, para que la gracia pueda tener una oportunidad de hacer su obra. O de esta manera, si Dios es glorificado por nuestra iniquidad, y si nada es más razonable para el hombre que impulsar su gloria, será pues menester pecar para glorificarle. Esa es tu enseñanza, Pablo. Según tu enseñanza, Pablo, cuando seamos peores, tanto mejor. Porque cuanto más perversos seamos, tanto más sobresaliente será la misericordia de Dios con nuestro perdón. Pablo enseña, dicen, pequen para que así la gloria de Dios resplandezca. Esas eran las palabras que el contradictor judío decía que Pablo enseñaba. Por eso Pablo dice que lo calumnian en torno a su enseñanza. Alguien dijo correctamente que nosotros encontramos en los versículos 7 y 8 un ataque directo, una perversión directa a la doctrina de la salvación por la gracia. Rápidamente, puedo sacar dos conclusiones de estos versículos 7 y 8. Escucha,
la doctrina de la justificación por la sola fe en Cristo Jesús era tergiversada en ese momento, como lo ha sido tergiversada en la historia de la iglesia, y que dicha tergiversación era altamente blasfema. Los judíos odiaban el Evangelio de Dios porque esto enseñaba que el hombre solo será salvo por confiar en la obra del Señor Jesucristo y no por algo que el hombre pueda hacer por sí mismo. Y la odiaban porque la religión del judío era la religión del mérito. Yo soy salvo porque soy mejor que los demás. Yo soy salvo porque Dios ve en mí algo mejor que mi vecino. Esa era la religión del judío. El Evangelio dice, todos los hombres están en la misma condición, muertos en delitos y pecados, en una condición miserable, bajo la ira de Dios, y necesitan un Salvador. Ese mensaje es odiado por aquellos que se sienten capaces de estar frente a la presencia de Dios y que Dios los vea agradablemente. El Evangelio señala esa posición de autojustificación como una mentira y resalta la necesidad de la gracia y de la misericordia de Dios para que el hombre sea salvo. Y quiero mostrarte un pasaje que se encuentra en Tito, capítulo 3, que resume la enseñanza del Evangelio. Ahora, escucha palabra a palabra en Tito capítulo 3, versículo 3 al 7, porque allí en esa exposición que Pablo hace de lo que es el Evangelio, vemos las riquezas que tiene y la muestra que tiene en torno a la necesidad de un Salvador. Ese mensaje era odiado por los judíos. Tito capítulo 3, versículo 3 al 7. Porque nosotros también, dice el apóstol Pablo, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué buena descripción de lo que es el hombre. ¿Tú quieres una buena descripción de lo que es el hombre? No faltes la próxima semana. Pablo va a dar una lista escritural de lo que es el hombre. Sigamos, versículo 4. Pero, bendito pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, gracia significa favor no merecido, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Este mensaje no lo puede soportar un judío. No hay más que hacer que confiar. No hay más que hacer que tener fe. Eso es absurdo. La doctrina de la justificación por la sola fe siempre ha sido atacada por el hombre que coloca su razón al mismo nivel de lo revelado por Dios. Muchos se preguntan, y si usted ha sido atento a la exposición del versículo 7 y 8, muchos se preguntan por qué Pablo en ese versículo 7 y 8 no responde a esa objeción. ¿Por qué aquí Pablo no presenta un principio bíblico como lo ha hecho con las otras objeciones? La respuesta es esta: porque esa objeción no era una pregunta franca en torno a una inquietud que se podía tener, sino una actitud de burla ante el precioso Evangelio de Dios. Y sin dudas, como el mismo apóstol Pablo contesta en medio de ese paréntesis, cualquiera que así se exprese del bendito Evangelio de Dios merece la sencilla respuesta: su condenación es justa. Martin Lloyd-Jones comentaba: cualquier hombre que pueda decir hagamos males para que vengan bienes, no tiene defensa. Él está violando todo principio, está cometiendo un suicidio moral e intelectual. No hay nada que sea demasiado malo para una persona así. Sin duda, su condenación es justa. El Evangelio de la justificación por la fe sin las obras de la ley jamás puede significar el antinomianismo, es decir, el odio por la bendita voluntad de Dios por su ley.
Como Pablo va a demostrar más adelante en esta epístola, acompáñame al capítulo 6 y leamos los 2 primeros versículos y nota que Pablo va a volver a traer este tema, pero ahí sí lo va a contestar. ¿Por qué? Porque aquí no le va a contestar ante una objeción de burla, sino que en el capítulo 6 va a direccionar a la iglesia para que no se malentienda lo que es el evangelio, la salvación por la sola gracia que Dios da. Capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora eso queda para la exposición de ese pasaje. Pero ahora, ante esta objeción absurda, blasfema del contradictor judío, Pablo simplemente dice: la condenación de los tales es justa. Quien trate así, escucha esto, quien trate así el bendito evangelio de Dios, la condenación es justa. Los que tan malvadamente deforman la doctrina que proclamamos, recibirán lo que merecen. Podríamos parafrasear al apóstol Pablo. Calvino decía: el mal no puede engendrar por sí mismo más que mal. Y cuando la gloria de Dios aparece por causa de nuestro pecado, tal cosa no es obra del hombre sino de Dios, quien por ser un maravilloso artífice sabe salir al encuentro de nuestra perversidad, convirtiéndola en algo distinto al fin que nos proponíamos, contribuyendo de ese modo al aumento de su gloria. Dios ha ordenado y limitado el camino por el cual quiere ser glorificado, es decir, la senda de la piedad y de la religión pura, que consiste en la obediencia a su palabra. Cualquiera que traspase estos límites no busca con fin glorificar a Dios, sino más bien se esfuerza por difamarle y deshonrarle. Cuando el resultado es distinto, es preciso atribuirlo a la providencia de Dios y jamás a la perversidad humana, de la cual no depende que sea la majestad de Dios derribada y abatida, y no solamente ofendida. Esto es lo que significa el versículo 5 al versículo 8 en medio de las respuestas de las objeciones que hace el apóstol Pablo ante ese hipotético personaje que ha traído el apóstol Pablo, que genera un debate a la exposición que Pablo viene haciendo. Aplicaciones. ¿Qué trae este pasaje para nuestra vida? ¿Cuáles son las aplicaciones para nosotros al día de hoy? Traigo 5 o 6 aplicaciones. La primera: en torno al principio maravilloso que vimos al principio, perdón la redundancia, en torno a la verdad enseñada al inicio de esta enseñanza, tenemos la necesidad de estar siempre conscientes del ser glorioso de Dios por medio de los medios de gracia: la oración, el estudio de la palabra, la meditación de ella, la coinonía con los hermanos. Las personas muchas veces, y no sé si lo sepan, el pastor hace poco dio una enseñanza en torno a los medios de gracia, pero las personas dicen: ¿cómo crecemos en santidad? Muchas personas mal equivocadamente piensan teniendo una resolución de ser santos. No, yo miro que Dios demanda eso y yo entonces tomo la resolución de vivir así. Ese es el camino de santidad. Eso es imposible. El camino de santidad, como bien lo enseña el Señor Jesucristo, está en Juan capítulo 15. Si estamos unidos a Él, daremos frutos, porque separados de Él, nada podemos hacer. ¿Cómo estamos unidos a Él? Por medio de los medios de gracia que el Señor nos ha dado a través de la acción del Espíritu Santo. Y si estamos de esa manera, será muy consciente para nuestra mente la grandeza y gloria de nuestro Dios. Y si estamos muy conscientes en nuestra mente de la grandeza y gloria de Dios, estaremos muy conscientes de nuestro estado pecaminoso. Y eso es muy, muy, muy importante. Primero, porque no confiarás en ti. Porque siempre dependerás de la gracia de Dios. Porque siempre estarás en un estado de necesidad de tu Salvador. Y eso es un estado maravilloso para el hombre. En efecto, decía un antiguo teólogo, si consideramos todas las cosas con lucidez, nos parece que tenemos la más clara visión inimaginable.
Pero si elevamos los ojos para mirar al sol, nuestra gran lucidez respecto de las cosas de la tierra se ve inmediatamente deslumbrada y destruida por completo a causa de tal claridad. Y no tenemos más remedio que admitir que las capacidades que ejercemos para considerar y apreciar lo de la tierra son del todo inservibles frente al sol. Es así también cuando evaluamos nuestros bienes espirituales, incluso si no nos preocupamos del más allá. Satisfechos de nuestra justicia, de nuestra sabiduría y de nuestra fuerza, nos apreciamos y nos adulamos hasta el punto de considerarnos semidioses. Pero si empezamos a elevar nuestros pensamientos hacia Dios, debidamente conscientes de quién es Él, y a considerar la perfección de su justicia, de su sabiduría y de su poder, que debieran ser nuestro modelo, entonces todo lo que hasta ese momento nos parecía erróneamente justo, se nos presenta con los más repugnantes colores de la sociedad. La única manera, mis hermanos, de no engañarnos a nosotros mismos, de no tener un alto concepto de nosotros mismos, es ser conscientes de la grandeza de nuestro Dios. Y eso solamente será posible a través de vivir, de practicar los medios de gracia que Dios nos ha dado. Un segundo punto de aplicación es entender esto. Un precioso regalo que nos dejó la Reforma del siglo XVI, que nos dejaron nuestros hermanos reformadores, es el derecho que tú y yo tenemos de interpretar las Escrituras. Tenemos el derecho de interpretar las Escrituras por nosotros mismos y no estar sujetos a los intereses propios de una institución humana. En esa época de la Reforma, y muchos años, más o menos 1000 años, muchos, aún hasta el día de hoy, igual que en esa época, están supeditados a creer lo que la Iglesia de Roma dice. Lo que la Iglesia de Roma dice es así y punto. El tal dicho que viene de muchos siglos atrás: doctores tiene la Santa Iglesia que sabrán darte respuesta. El pueblo un ignorante de las Escrituras, la iglesia mal llamada Iglesia Católica Romana, direccionando al pueblo de Dios. Un precioso regalo que nos dejó la Reforma del siglo XVI es el derecho que tenemos de interpretar las Escrituras. Pero mis hermanos, junto a ese derecho, los reformadores del siglo XVI nos dejaron el deber de interpretarlas correctamente. Cada uno de los cristianos que estamos posicionados sobre el derecho de interpretar las Escrituras debemos tener la responsabilidad de conocer y aplicar las reglas necesarias para hacerlo correctamente, es decir, las reglas de hermenéutica, para no hacer decir a las Escrituras lo que ellas no dicen. Miren lo que hace el contradictor judío con un principio: lo tergiversa muy lógicamente. Si se desconociera el atributo de la rectitud de Dios, alguien podría decir: ¡qué lógico es! Tú puedes hacer una correcta exégesis, es decir, sacar del pasaje bíblico lo que está diciendo, o tú puedes hacer de ella una eisegesis, es decir, hacer decirle lo que ella no está enseñando. Mis hermanos, tristemente esto sucede día a día en los púlpitos de iglesias cristianas, donde muchos, colocándose el título de maestros, manejan de una manera irresponsable la Escritura. Como bien dice R.C. Sproul, debemos huir de los falsos maestros, pero también de los maestros ignorantes de la Escritura. Junto con el maravilloso regalo de poder interpretar la Escritura privadamente, tenemos la obligación de hacerlo de manera correcta. Un tercer aspecto o aplicación que quiero traer de esto que vemos en los versículos 5 al 8 es que la razón humana no debe juzgar la sabiduría divina. Escucha. Ahora, esto es tan importante porque yo noto, aún dando las clases de teología, que hay muchos que no tienen claro este punto. No quiere decir que cuando nosotros estudiemos la palabra de Dios nos quitemos nuestra inteligencia a un lado. Pero sí quiere decir que cuando nos encontremos en el estudio de la palabra de Dios aspectos que no entendemos cómo relacionarlos, no seamos tan osados como para desvirtuar uno de ellos. Debemos ser cuidadosos de juzgar o malinterpretar aquello que está tan claramente expuesto en la Escritura, pero que nuestra mente no puede relacionar fácilmente. Isaías
el Señor a través de Isaías dijo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto es verdad en torno a la doctrina de la salvación por la sola fe en Cristo Jesús. Esto es verdad y es peligroso cuando el hombre se coloca como un juez de la Escritura y no se somete a ella. Cuando el estudioso de la palabra se sienta frente a ella, debe sentarse, como lo dije al principio, con una presuposición: estoy frente a la bendita palabra del Dios eterno. Se sienta ante ella con temor, con pasión por aprender de ella, pero con temor de mal interpretarla. Tildar de motivadores de pecado a quienes proclaman que el hombre solamente es salvo al depositar su fe en la persona y obra de Jesucristo es tildar de motivar de pecado a Dios mismo y su evangelio, y esto es una terrible blasfemia. Cuando nos sentemos en torno a la palabra del Señor, debemos saber que van a haber verdades que no somos capaces de sondearlas. La Trinidad de Dios, un solo Dios en tres personas, la naturaleza del Señor Jesucristo, una persona y dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. La predestinación y la responsabilidad humana. ¿Cómo así? ¿Cómo pueden ser verdad las dos? La salvación por la sola gracia, pero también una vida en santificación. Irse a alguno de los dos lados y no tener la humildad de entender que muchas de esas verdades nos superan es caer en el peligro terrible de llegarnos a poner como jueces de las verdades reveladas por Dios. Aunque todos los misterios de Dios sean cosas extrañas e increíbles para la carne, ella está, la carne, tan llena de orgullo y vanidad que jamás encuentra dificultad para sublevarse y controlar desvergonzadamente lo que jamás entiende. Por esto somos advertidos que si queremos comprender tales misterios, es preciso en primer lugar vaciarnos de nuestra propia inteligencia, colocándonos y sujetándonos por completo en obediencia a la palabra de Dios. ¿Tú has oído de Agustín de Hipona? ¿Tú has oído de Atanasio? ¿Sabes qué principio? Estos eran hombres que sin duda puedo mirarte a la cara y decirte te superaban a ti en intelecto por mucho, pero por mucho es por mucho. ¿Sabes cuál era un principio que ellos utilizaban en torno a muchas verdades de las Escrituras? Creo para entender. Creo para entender. Hay muchas cosas que están mucho más allá de lo que nosotros podamos entender que surgen de la palabra del Señor, pero están expuestas claramente y las creo y las acepto con pasión. Y en torno a la doctrina de que somos solo salvos por la gracia de Dios, me humillo ante Él y le doy gracias eternamente, sabiendo que debo vivir en santidad como una muestra de amor hacia Él. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. La clave está: nuestra razón sujeta a su palabra. Si así lo dice la Escritura, así es. Esa es la posición de una correcta interpretación de las Escrituras. Un cuarto aspecto que quiero resaltar es que debemos entender que siempre existirán quienes blasfemen contra la bendita verdad de la salvación solo por la gracia. No debe sorprendernos que la predicación del Evangelio en el día de hoy siga recibiendo expresiones como las que recibió el apóstol Pablo. Cuando los reformadores salvaron de las garras de la falsa iglesia de Roma la verdad del Evangelio, recibió como respuesta las siguientes palabras. Escucha: Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue el concilio que convocó la iglesia de Roma ante el movimiento reformador del siglo XVI. El Concilio de Trento en el Canon 12 dice: si alguno dijere que la fe justificante no es otra cosa que la confianza de la divina misericordia que perdona los pecados por causa de Cristo, o que esa confianza es lo único con que nos justificamos, sea anatema. Es como si estos hombres en el Concilio de Trento no hubiesen leído Romanos capítulo 3, versículo 1 al 8. No es sorpresa que a las doctrinas de la gracia le llamen hoy las doctrinas de la desgracia.
Muchos insolentes e ignorantes así lo hacen cuando las doctrinas de la gracia lo que exponen es el bendito evangelio del Señor Jesucristo. Y eso me lleva al quinto punto. Debemos estar siempre preparados para dar respuesta a aquellos que no entienden la verdad de la palabra de Dios o que malintencionadamente la tergiversan. Tú puedes ver que el apóstol Pablo ha hecho un paréntesis en toda la exposición y la intención que tiene. Se ha detenido a dar respuesta a las objeciones que surgían en medio de la exposición de la palabra. Nosotros también en nuestros días debemos incluir la apologética en nuestra evangelización. Es preciso, es una obligación de cada uno de los que nos hacemos llamar cristianos estar preparados para dar respuesta a las objeciones que puedan llegar a surgir. El apóstol Pedro decía: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso dice en 1 de Pedro 3:15. Y mis hermanos, y en esa labor de presentar defensa de las verdades del Evangelio es muy importante ver lo que hace el apóstol Pablo. Traer principios claros de la Escritura para dar respuesta. No meterse en campos más allá de lo que podemos exponer claramente en torno a las Escrituras. Y el último punto que quiero traer es una advertencia para nosotros como cristianos reformados. Con demasiada frecuencia los cristianos pensamos que la gracia de Dios nos exime de cualquier preocupación respecto a nuestro pecado. Esto es particularmente peligroso en nosotros como cristianos reformados que sostenemos la convicción de que la soberanía de Dios mantiene a los regenerados perseverando en la salvación hasta el fin. Tendemos a olvidar fácilmente que el objetivo último de Dios no es nuestra bendición, sino su gloria y su justicia. Y su justicia se muestra de forma maravillosa no solo cuando salva, sino cuando juzga. Todos deseamos permanecer en sus promesas, pero debemos recordar que en toda la Escritura Dios promete bendecir la obediencia y reprender y castigar el pecado del hombre. Judas, y acompáñenme y vamos finalizando, capítulo 1, versículo 4. Judas, capítulo 1, versículo 4, enseña que hay hombres que han malentendido y malutilizado y tergiversado la bendita doctrina de la salvación por la gracia para vivir de una manera pecaminosa. Judas capítulo 1, versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Quienes sobre pretexto de la gracia de Dios practican el pecado, presentan la señal cierta de que no son salvos. Porque la gracia de Dios, su salvación a través de la sola fe en Cristo Jesús, indefectiblemente solo tiene un camino: la santificación. La santificación. Y finalizo con esta frase: el que piense o enseñe o calumnie la verdad de la gracia de Dios a través de la salvación por la sola fe en la persona del Señor Jesucristo, su condenación es merecida. Su condenación es merecida. Vamos a orar, mis hermanos.